obedeciendo a Dios de todo corazón, obedeciendo a Dios de todo corazón. ¿Cómo es que usted y yo llegamos a ser obedientes a Dios? ¿Cómo es que usted y yo llegamos a ser obedientes a Dios? Desarrollando un corazón obediente. Tenemos que desarrollarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollarlo. Ahora, ¿qué es aquello que usted y yo necesitamos hacer? ¿Qué es aquello que usted y yo necesitamos hacer para desarrollar ese corazón obediente? Vamos a Josué capítulo 1. Vamos a Josué capítulo 1. Abra su Biblia, le suplico, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el capítulo 1. Nos encontramos con la muerte de Moisés, el guía del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Moisés es el guía. ¿Qué es Moisés? El guía. Y el Señor le habla a Josué inmediatamente después de la muerte de Moisés y le deja saber, no como que Josué no lo supiera, pero le deja saber que Josué ha muerto. ¿Cuál es el recordatorio? Que Josué ha muerto, que Moisés ha muerto y que va a ser él quien va a tomar el guía del pueblo de Israel. En ese momento, ¿qué cree usted que pasa por la mente de Josué? En el momento en que Dios le está diciendo, tú vas a ser el guía de este pueblo. Probablemente a la mente de Josué lo que vino es la gran responsabilidad que tiene el servidor de Dios. Probablemente en ese instante él sintió el peso de esa responsabilidad. Es probable de que él haya sentido miedo por las palabras que leemos en este capítulo 1. En el versículo 3 nos encontramos con una promesa. Dios le da una promesa a Josué. Él le dice, todo lugar donde pisen ustedes va a ser suyo. Cada espacio de tierra donde ustedes pongan la planta de sus pies va a ser de ustedes. Ustedes lo van a conquistar. Ustedes lo van a ganar para ustedes. Va a ser de ustedes. Nadie, le dice en el verso 5, va a poder hacerle frente a ustedes. Nadie te va a poder hacer frente a ti específicamente, porque yo voy a estar contigo. ¿Qué le dice el Señor a Josué? Yo voy a estar contigo. Y no es un dicho, es una promesa. ¿Qué es? Una promesa. Ahora, vemos en el verso 6 lo siguiente. Pon atención, lea juntamente conmigo de la palabra de Dios. Sé fuerte y valiente. Es probable que en este momento Josué se haya sentido desvanecer, se haya sentido al punto de desmayar. Porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Verso 7. Sé fuerte y muy valiente. Y esta es la segunda vez que Dios le dice a Josué, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente. Continúo leyendo ahí en el verso 7, ten cuidado de obedecer. Fíjense bien, hay una advertencia por parte de Dios a Josué. La advertencia es que él tiene que ser cuidadoso en obedecer. Él tiene que ser cuidadoso en ser obediente, en estar sujeto. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Esta responsabilidad que cae sobre tus hombros hoy no es algo
que sea para ti desconocido. Ya Moisés te ha hablado de esto y Moisés te ha dicho, él te ha explicado, él te ha dejado saber cómo es que tú vas a guiar a mi pueblo hacia la tierra prometida. Él te ha explicado cómo es que tú vas a guiar a mi pueblo para que conquiste la tierra que yo les he prometido. No te desvíes de ellas, de esas instrucciones, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Hay una promesa. Hay una promesa por parte de Dios a la obediencia de Josué. Y es que le va a ir bien. Le va a ir bien espiritualmente. Esa es la promesa. Verso 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Podemos leerlo juntos. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Dónde comienza la obediencia a Dios? ¿Dónde comienza la obediencia a Dios? ¿Dónde comenzaba la obediencia de Josué para con Dios? La obediencia, mis amados hermanos y hermanas, la obediencia comienza con una búsqueda incesante. La obediencia comienza con una búsqueda incesante de conocer y tomar en serio la palabra de Dios. Se lo resumo. Si queremos obedecer a Dios, tenemos que tomar en serio su palabra. Si queremos obedecer a Dios, tenemos que tomar en serio la Biblia. ¿Qué tenemos que tomar en serio? La Biblia. En otros momentos de la vida del pueblo de Israel, tenemos que ignoran la palabra de Dios. En este momento, Dios le dice a Josué, ¿sabes qué? Es necesario que para obedecerme te pongas en serio con mi palabra. Y quiero que en el versículo 8 circulemos tres palabras claves. La primera palabra clave es estudia. ¿Cuál es la primera palabra clave? Estudia. La segunda palabra clave en el verso 8 es medita. ¿Cuál es la segunda palabra clave? Medita. Y la tercera palabra clave para esta noche es asegúrate. Asegúrate. Entonces tenemos tres palabras claves para el estudio de esta noche. La primera palabra clave, estudia mi palabra. Nosotros podríamos decirlo de la siguiente manera: estudia la Biblia. Estudia la Biblia. ¿Cómo podríamos decirlo? Estudia la Biblia. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros que se le atribuyen a Moisés. Son los primeros 5 libros de la Biblia de los judíos. Y estos libros son los libros con los que Dios ordena a Josué que llene su mente. ¿Qué va a llenar Josué? Su mente, y lo va a llenar de estos 5 libros. Él no solamente va a llenar su mente, él va a llenar su corazón.
La razón para la cual Dios le pide a Josué que él llene su mente y su corazón con estos primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras es para que él se sienta impulsado, para que él se sienta motivado a vivir su vida por cada palabra que se encuentra en cada uno de esos libros. Para estar motivado de la palabra de Dios, Josué necesita estudiar diligentemente la palabra de Dios. ¿Qué necesita Josué hacer? Estudiar diligentemente la palabra de Dios para de esa manera él estar motivado. El mismo principio se aplica para cada uno de nosotros los creyentes en Jesucristo hoy en día. Si queremos estar llenos de la palabra de Dios, tenemos que leerla. ¿Qué tenemos que hacer? Leerla. Si queremos estar llenos de la palabra de Dios, tenemos que estudiarla. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiarla. Si usted y yo queremos ser fuertes y valientes como creyentes en Jesucristo, debemos de obedecer el mandato que Dios le dio a Josué. Yo quisiera que usted prestara atención, por favor, y que note, que observe lo que leemos en Hechos, capítulo 17, versículo 11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. ¿Cómo escucharon el mensaje de Pablo? Con entusiasmo. Ahora, no queda en entusiasmo esto. Continúo leyendo ahí en Hechos 17:11. Día tras día, diga conmigo, día tras día, examinaban las escrituras. ¿Qué hacían día tras día? Examinaban las escrituras. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Día tras día, estos hombres y mujeres en Berea leían la palabra de Dios, leían lo que ellos tenían de la palabra de Dios, para de esa manera comprobar con las escrituras en la mano que el mensaje de Pablo y de Silas brotaba, fluía, emanaba de la palabra de Dios. Para estudiar la Biblia, tenemos que leerla constantemente. ¿Qué tenemos que hacer? Leerla constantemente. Tenemos que leerla con una voluntad firme. ¿Con qué clase de voluntad? Con una voluntad firme, sin interrupciones. Sin interrupciones. Nosotros no podemos darnos el lujo de interrumpir nuestra lectura de la palabra de Dios. Usted y yo no podemos privarnos de llevar un plan de lectura de la palabra de Dios. Es necesario, mis hermanos, es necesaria, mis hermanas, llevar un plan de lectura de la palabra de Dios para que de esa manera nosotros podamos hacer ¿qué cosa? Estudiarla. Después de leerla, después de estudiarla, tenemos nosotros que hacer el tiempo para meditar en ella. Esa es la segunda palabra que yo les pedía que circularan en el versículo 8. Medite en la Biblia. Medite en la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Meditar en la Biblia. Josué tenía que meditar en la Biblia. Josué tenía que meditar en los 5 primeros libros de la Biblia judía. Josué tenía que, en otras palabras, pensar y considerar lo leído de la palabra de Dios con atención y detenimiento. Se hace bien fácil distraerse cuando estamos leyendo la Biblia. Usted la tiene ahí abierta y de pronto usted se sorprende pensando en cualquier otra cosa menos en lo que usted está leyendo. Y lo que Dios le pide a Josué es que él pase tiempo pensando y considerando en lo que ha leído. El Señor le está mandando
a Josué. Esto no es una sugerencia. Mira, si quieres, si tienes tiempo, si te queda tiempo, si lo puedes incluir en tu horario durante el día. No. Esto es un mandamiento. ¿Qué es esto? Un mandamiento. ¿Qué es esto? Un mandamiento. El Señor manda a Josué a que invierta tiempo meditando, pensando en lo que él ha leído, para que de esa manera él pueda orar sobre lo que él ha leído de esos primeros 5 libros en la palabra de Dios. Porque el meditar en la Biblia incluye el orar sobre ella. Dios manda a Josué a que él comprenda lo que él ha leído. Josué tenía que comprender bien lo leído, y esa comprensión lo debería de llevar a él a tomar una decisión. ¿A qué debería de llevarlo? A tomar una decisión. Usted y yo, como creyentes en Jesucristo, debemos de invertir tiempo en meditar en la palabra de Dios. ¿Los oigo? ¿Los oigo? No los oigo. Cada uno de nosotros, como creyentes en Cristo, debemos de invertir tiempo en meditar en la palabra de Dios. Necesitamos asegurarnos de que entendemos lo que hemos leído. Tenemos que estar seguros de que estamos comprendiendo lo que está delante de nuestros ojos. La comprensión nos va a llevar a usted y a mí a invertir tiempo orando sobre lo que hemos leído. Entonces nosotros, cada uno, usted, yo, nosotros, seremos guiados por el Espíritu Santo de Dios a tomar una decisión. ¿Qué es lo que vamos a tomar? Una decisión. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos leído de la palabra de Dios? Nos podemos formular la siguiente pregunta: ¿qué voy a hacer con lo leído? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me enseñó? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me mostró? ¿Qué voy a hacer con la manera como Dios me ha hablado a través de esta porción de su palabra? Necesitamos, diga conmigo, necesitamos decidir obedecer. ¿Qué necesitamos? Decidir obedecer. Ser fuertes, ser valientes, tomar una decisión de representar literalmente a Cristo en la sociedad en la cual Él nos ha colocado. El que está en la escuela, en la escuela. El que está en el trabajo, en el trabajo. El que está en el hospital, en el hospital. El que ve en la calle. Donde estés, la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios, te debe de llevar a tomar la decisión de ser un embajador, un representante de Cristo. La meditación en la Biblia es dedicar tiempo para pensar en ella de día y de noche. Eso es lo que le dice el Señor ahí a Josué en el versículo 8. Medita en él de día y de noche. Medita en él de día y de noche. Esto quiere decir que usted y yo debemos de pasar tiempo pensando en la palabra de Dios. Más que tiempo, debemos de pasar todo el día pensando en la palabra de Dios. Cuando usted y yo pasamos tiempo meditando en la palabra de Dios, esto nos lleva a lo siguiente. Leemos ahí: medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer. Para asegurarte de obedecer. Esto nos lleva a examinarnos. ¿A qué nos lleva? A examinarnos. Esto nos lleva a examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. El Señor le dice a Josué que se asegure. ¿Qué es lo que le dice? Que se asegure. En otras palabras, Dios le está diciendo a Josué
que examine su vida a la luz de lo que estudia, a la luz de lo que piensa sobre los primeros 5 libros de la Torá. Asegúrese, diga conmigo asegúrese, asegúrese. Diga conmigo asegúrese, asegúrese. Asegurarse va a llevar a Josué a caminar en estrecha comunión con Dios. ¿A qué lo va a llevar? A caminar en estrecha comunión con Dios. Dios instruye a Josué a que se asegure y examine su vida a través de las Escrituras. Porque es así y únicamente así que Él, Dios, puede guiarle en cada situación de su vida. Y todos nosotros, como creyentes en Cristo, necesitamos tomar tiempo. ¿Qué necesitamos hacer? Tomar tiempo para asegurarnos de que estamos caminando con Dios. Necesitamos tomar tiempo para asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. La realidad, la verdad es que no siempre vamos a ser fuertes y valientes. Josué no lo fue. Y esa es la razón por la cual 3 veces leemos que el Señor le dice, sé fuerte y sé valiente. Y es durante ese tiempo, en el cual flaqueamos, en el tiempo en el cual nuestras fuerzas se desvanecen, que seremos fortalecidos si con voluntad firme estamos permaneciendo en la lectura de la palabra de Dios. Por eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, todos aquí presentes, desde el más joven hasta el más adulto, revisar. ¿Qué es importante? Revisar y revisar. Tenemos que revisar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Antes de acostarse a dormir, el padre de familia, ¿quién? El padre de familia hace un recorrido por la casa. ¿Qué es lo que hace? Un recorrido por la casa para asegurarse. ¿Qué hace el padre de familia? Se asegura de que todo esté asegurado. Ventanas aseguradas, puertas aseguradas, para que el ladrón no entre por la noche a la casa y los sorprenda. Entonces, mis amados hermanos, usted y yo tenemos que revisar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar y revisar. 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 Los de adelante guarden silencio. ¿Qué tenemos que hacer? Ellos siempre lo han estado diciendo, pero es que ustedes los de adelante tienen la voz gruesa y entonces le roban el sonido a ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar y revisar. Antes de acostarnos a dormir, revisemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Es así como llegamos a ser obedientes de todo corazón al Señor, revisando. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar. ¿Qué es lo que usted y yo entonces necesitamos hacer para desarrollar un corazón obediente? Primero, estudiar la Biblia. Segundo, meditar en ella. Tercero, examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Esto me lleva a preguntarle, ¿ha usted confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Si usted no ha confiado en Cristo, es necesario que se detenga a meditar sobre el significado del nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pídale a Dios que le dé un corazón arrepentido para, al volverse a Él, lo haga a través y únicamente a través de la fe en Jesucristo. Ser un creyente en Jesucristo da como resultado una relación estrecha con Él. Pregúntese, ¿cómo es mi relación con Dios en este momento?
Es una relación estrecha, es una relación saludable, es una relación sólida. Si no lo es, pídale al Señor que le ayude a poner en práctica lo que leemos en el verso 8. Estudiar, meditar y asegurarse en la palabra de Dios. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Oramos juntos.